Ok, entonces ahora nos corresponde estudiar la sección 33.3, la cual es ondas electromagnéticas planas. Ok, entonces yo sé de antemano que los campos magnéticos variables, ¿verdad? Me van a producir campos eléctricos. O sea, no puede ser que los campos eléctricos variables produzcan campos magnéticos. Eso no, o sea, eso no puede ser. Entonces vuelvo a repetir, únicamente los campos magnéticos variables producen campos eléctricos variables. Entonces vamos a suponer una onda electromagnética que viaja en la dirección X. Entonces yo digo que esta onda se propaga en la dirección X, como está en la figura. Vean que C, ¿verdad? Sería acá la velocidad de la onda y se está propagando en la dirección X. Y el campo eléctrico generado por un campo magnético variable, ¿verdad? Va a ser perpendicular a el campo magnético. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el campo magnético, ¿verdad? Va a ser perpendicular al campo eléctrico. Entonces, hay un ángulo de 90 grados entre ellos, como también se muestra en la figura. Entonces, vean que la onda se propaga a lo largo del eje X. El campo eléctrico está en el eje J positivo y el campo magnético está en el eje Z positivo. Entonces, para este caso, tenemos que yo tengo un campo magnético dependiente de X, T, ¿verdad? La X porque es la dirección de propagación y el T porque estaba variando en el tiempo. Y lo tenemos en la dirección K. Y tengo un campo magnético, ¿verdad? Que se propaga en X, por eso es que depende de la variable X y está en J positivo. Entonces simplemente es X en J positivo. Y tengo la velocidad con la que se propaga la onda magnética, que es C en I, ¿verdad? Tiene una magnitud de C en I. Entonces ahora vamos a imaginar una fuente en el plano YZ que emite un gran número, ¿verdad?, de estas ondas electromagnéticas desde todas las posiciones en el plano, no solo el origen. O sea, esta fuente está en el plano YZ y emite en todas las direcciones y viaja en la dirección Z, está en la dirección X, perdón, esta es la dirección de propagación de las ondas. Entonces, esta colección completa de ondas, ¿verdad?, se llama onda plana. Entonces, de aquí en adelante vamos a considerar ondas planas. Entonces, para generar la predicción de ondas electromagnéticas, vamos a partir de la ley de Faraday, la cual describe un campo eléctrico generado por un campo magnético variable. ¿Ok? Que es con lo que comenzamos, bueno, lo que comencé explicando, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar un rectángulo de ancho de X y altura L minúscula que yace en el plano XY. Entonces, yo quiero calcular la integral de línea E.ds. Entonces, vean que yo tengo aquí el rectangulito, ¿verdad? Y vean que aquí tengo cuatro superficies, S1, S2, S3 y S4. Y estas S1, tanto S1, S2 como S4, en esas tengo un campo magnético simplemente EX, ¿verdad? Como el que ya habíamos descrito anteriormente. Pero para la superficie S3 tengo un campo magnético que es E de X más de X. O sea, es una pequeña, o sea, es el campo magnético EX más un pequeño diferencial de campo magnético. Entonces, queremos calcular ese campo magnético E, que depende de X más de X. Entonces, yo sé que por definición, eso se ve en algún cálculo, E de X más de X va a ser igual a E de X más DE de X, ¿verdad? Constante en el tiempo, por el de X. Y vean que este segundo término se transforma en una derivada parcial. Entonces, el campo magnético E el campo magnético X más de X va a ser igual a X más la derivada parcial de E con respecto a X por el diferencial de X. Ok, entonces ya con esto puedo calcular mi integral de línea E por ds, ¿verdad? Entonces la divido en las cuatro superficies, ¿verdad? En S1 por el de L más, y vemos que aquí el campo magnético es totalmente perpendicular al de L, ¿verdad? Ahora sí, vamos con la segunda integral, que sería la superficie 2, ¿verdad? En S2, y eso sería X por
dx y vemos que es perpendicular el campo magnético al dx más S3, ¿verdad? Que es el campo magnético dx más dx y es paralelo al dl, ¿verdad? Y en S4 tengo que es el campo magnético por dx y vemos que este campo magnético es perpendicular a este dx, ¿verdad? Yo lo que hice fue recorrer la superficie, ¿verdad? El rectángulo, ¿verdad? De ancho de x y altura L. Entonces la integral de S2 y S4 es 0, ¿verdad? Porque ese producto punto da 0, porque son vectores perpendiculares. Y, ok, la primera integral que sería de S1, ¿verdad? Puedo sacar el EX y esta integral va de 0 a L por dl más la integral de S3, ¿verdad? Puedo sacar el E de x más dx y esta integral va de 0 a L. Esto es por la forma en que yo estoy recorriendo mi rectángulo, ¿verdad? Y me queda esto por la integral de 0 a L de L. Entonces, esta integral, ¿verdad? Me queda que es menos E por X por L, ¿verdad? Que eso da esa integral, más sustituyo lo que había encontrado para E de X más de X, ¿verdad? Que es EX más la derivada parcial de E por de E con respecto a X por el de X y todo esto por L. Vean que puedo meter a multiplicar el L, hace paréntesis y se me cancela el EX de el EX por L con el menos EX por L y me queda únicamente que esa integral de línea es L por la derivada parcial de E con respecto a X por dx. Ok, entonces vamos a dejar este resultado por aquí quieto y vamos a notar que el campo magnético está en la dirección Z, por lo tanto el flujo magnético a través del rectángulo de área L por dx va a ser igual a B por L de X. Entonces ese es el flujo magnético, ¿verdad? Que hay en el rectángulo. Y voy a derivar este flujo magnético con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces esto es dc sub B por dx va a ser igual a la derivada en el tiempo de BL de X y sale todo de la derivada, el L por el dx sale de la derivada y únicamente voy a, bueno, me queda la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, dejemos este resultado por acá, por aparte, y voy a utilizar la siguiente ecuación. Voy a utilizar que la integral línea E por dx va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, vean que yo tengo ambos lados de la ecuación. Entonces, del lado izquierdo sustituyo, ¿verdad?, con lo que había encontrado, que es L por la derivada parcial de E con respecto a X por dx, y el lado derecho sustituyo con lo que acabo de encontrar, ¿verdad? Esto sería menos L por dx por dB entre dt. Se cancela el L con el dx y me queda que dE con dx va a ser igual a menos dB con dt. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, yo tengo que la derivada parcial del campo eléctrico con respecto a la posición va a ser igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto a el tiempo. ¿Ok? Que es lo que estoy obteniendo acá. Y voy a dejar este resultado por acá. ¿Ok? Y ahorita enseguida lo vamos a retomar. Ahora sí, voy a hacer una segunda consideración. Voy a considerar un rectángulo de ancho de X y altura L que yace en el plano XZ. Y voy a querer, en este caso, calcular la integral de línea de B con dx. Para eso, primeramente, voy a calcular el pequeño cambio en el campo magnético que sería B de X más dx. O sea, voy a hacer lo mismo, pero ahora para el campo magnético. Entonces, B de X más dx va a ser aproximadamente a Bx más dB de t, ¿verdad? No, dB de x, ¿verdad? Con t constante por el de x y eso se transforma en una derivada parcial. Entonces esto me queda igual a Bx más la derivada parcial del campo magnético con respecto a la posición x por el diferencial de x. Entonces vean que tengo 4 superficies, S1, S2, S3 y S4. En la superficie S1 tengo que el campo magnético es Bx, en la superficie 2 tengo que el campo magnético es Bx, en la superficie 3 tengo que el campo magnético es B de X más dx y en la superficie 4 tengo que el campo magnético es Bx.
Entonces voy a calcular la integral de línea b por ds, ¿verdad? Entonces esto lo divido en 4 integrales, ¿verdad? La primera con S1 y me doy cuenta que en esta integral con S1 sería b por el dl, ¿verdad? Y el b con el dl son paralelos, más la integral en S2, ¿verdad? Que es b con el producto punto con el dx, y estos vectores, el vector b, ¿verdad? Es perpendicular al vector de x, más la integral en S3, que sería b de x más dx, producto punto con el dl, y estos dos vectores de b con x más dx con dl son paralelos, más la integral en S4, ¿verdad? Que sería b x por dx, y estos dos vectores b en x es perpendicular al vector de x. Entonces la integral de S2 y S4 son ceros, ¿verdad? Porque son vectores, es el producto punto de vectores perpendiculares y eso es cero. Entonces nuevamente la integral de b por ds va a ser igual a, puedo sacar en la integral de S1, puedo sacar el bx, ¿verdad? Porque no depende de la integral, y me va a quedar la integral de L a 0, ¿verdad? Del dl. Esto es por la manera que estoy recorriendo la integral, más la integral en S3, puedo sacar el b de x más dx y me queda dentro la integral de 0 a L, ¿verdad? De dl. Y la integral de b de s va a ser igual, integro, ¿verdad? Entonces me queda bx por dl menos bx más db dx por dx, ¿verdad? Todo esto multiplicado por L, ¿verdad? Y distribuyo el menos y veo que se me cancela el bx, ¿verdad? L con el menos bx por L, y me queda restando menos L por db de x de t. Entonces la integral de línea de b por ds me queda menos L por db de x por dt. Y este resultado lo vamos a dejar aquí quieto, ¿verdad? Ya ese sería el tercer resultado que yo tengo, ¿verdad? Ya tuve dos con campo eléctrico, este es el tercero que estoy teniendo con campo magnético. Y bueno, yo los dos anteriores con campo eléctrico ya los utilicé y obtuve una ecuación diferencial. Ahora yo quiero utilizar y el otro que voy a calcular para obtener otra ecuación diferencial. Entonces voy a calcular el flujo eléctrico a través del rectángulo. Entonces el flujo eléctrico a través del rectángulo simple y sencillamente es el campo eléctrico por L por dx, y derivo este flujo eléctrico con respecto al tiempo, ¿verdad? Y me queda la derivada de L por dx, sale de la derivada del L por dx y me queda L por dx por la derivada parcial de E con respecto al tiempo. Y ahora sí tengo estos dos resultados, ¿verdad? Y puedo utilizar esta ecuación de Maxwell como lo hice análogamente con el campo eléctrico. Entonces tengo que la integral de línea de B por ds va a ser igual a epsilon 0 por mu 0 por la derivada del campo, por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces sustituyo lo que acabo de encontrar, ¿verdad? Del lado izquierdo únicamente sustituyo menos L por dB de x por dx, y esto va a ser igual a epsilon 0 mu 0 por L por dx por d de t, ¿verdad? Y puedo cancelar, se cancela el L por dx, ¿verdad? A ambos lados, y me queda que menos dB de x es igual a epsilon 0 por mu 0 por dE de t. Entonces, por lo tanto, tuve que la derivada parcial de b con respecto a la posición va a ser igual a menos epsilon 0 por mu 0, ¿verdad? Que son constantes, por la derivada parcial de eco del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, vean que obtuve dos ecuaciones diferenciales. Entonces, resumiendo un poquito, obtuve que la derivada parcial del campo eléctrico con respecto a la posición es igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Y obtuve que la derivada parcial del campo magnético con respecto a la posición va a ser igual a menos las constantes epsilon 0 mu 0 por la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y las numeré, la anterior que dije, la ecuación 1, y esta la ecuación 2. Entonces, voy a trabajar un poquito estas dos ecuaciones, ¿verdad? Voy a derivar la ecuación número 1 con respecto a x. Entonces, me va a quedar que la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo es igual, ¿verdad?, a el de
bueno, la derivada en x de lo que está a la derecha, que es dv de t. Y vean que yo, por el teorema que vemos en cálculo 3, puedo cambiar el orden de esas derivadas. Entonces puedo sacar la derivada con respecto al tiempo y me queda dentro el dv de x. Y me doy cuenta que el dv de x es lo que yo tengo en la ecuación 2. Entonces lo sustituyo. Entonces me queda que la segunda derivada del campo eléctrico con respecto a x es igual a menos la derivada parcial del tiempo, y adentro pongo la segunda ecuación que obtuve, ¿verdad? Que es menos epsilon 0 y mu 0 por d de t. Y bueno, cancelo los menos y me queda que la derivada parcial, la derivada segunda del campo eléctrico con respecto a x, ¿verdad? Va a ser igual a epsilon 0 por mu 0 por la derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y esta va a ser mi ecuación 3. Ahora sí, voy a hacer algo análogo para la ecuación 2. Entonces voy a agarrar la ecuación 2 y la voy a derivar con respecto a x. Pero entonces me queda la derivada segunda del campo magnético con respecto a x es igual a menos epsilon 0 por mu 0 por la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Por el teorema que mencioné anteriormente, puedo cambiar el orden de las derivadas, y esto es igual a menos epsilon 0 mu 0 por la derivada parcial del tiempo, y entre paréntesis, ¿verdad? Me queda la derivada parcial del campo eléctrico con respecto a la posición, y me doy cuenta que esto que está aquí dentro de paréntesis es la ecuación número 1. Entonces sustituyo eso y me queda que la derivada segunda del campo magnético con respecto a la posición va a ser igual a menos epsilon 0 por mu 0 por la derivada parcial en el tiempo de la derivada parcial del campo magnético con el tiempo. Y esto me queda, se cancelan los menos y me quedan una segunda derivada. Entonces la segunda derivada del campo magnético con respecto a x va a ser igual a mu 0 por epsilon 0 por la segunda derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Y esta es mi ecuación número 4. Aquí yo tengo dos ecuaciones análogas, ¿verdad? Entonces vamos a dejar las ecuaciones 3 y 4 aquí ahí quietas, y voy a recordar la ecuación de onda. La ecuación de onda tiene esta forma, ¿verdad? Es la función de onda, la segunda derivada parcial con respecto a la posición de la función de onda va a ser igual a 1 sobre su velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial con respecto al tiempo de la función de onda, sí, ¿verdad? Entonces, si comparamos las ecuaciones 3 y 4 con la ecuación de onda, vea que obtenemos que epsilon 0 por mu 0 es igual a 1 sobre v cuadrado. Entonces v tiene que ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 por mu 0, y yo conozco estas dos constantes. Entonces v va a ser igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de lo que es epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, por mu 0, que sería 4pi por 10 a la menos 7. Y cuando yo calculo esto numéricamente, me da que esa velocidad es 2.9979 por 10 a la 8 metros por segundo. Es decir, esto es lo mismo que 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo, y este resultado ya lo conocemos. Este resultado es el de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, por lo tanto, como es velocidad de la luz, yo la denoto con una c, y esto sería, bueno, este resultado que acabamos de decir, que redondeado es 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, veamos que las ecuaciones 3 y 4, ¿verdad? Son dos ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Nosotros ya conocemos las soluciones de esas ecuaciones, y esas ecuaciones, ¿verdad? Las soluciones de esas ecuaciones son soluciones sinusoidales, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que estas son las electromagnéticas, ¿verdad? Cuando pongo EM es electromagnético, entonces tenemos que las soluciones a esta ecuación son soluciones sinusoidales. Entonces, tanto el campo eléctrico como el campo magnético se van a propagar como una onda sinusoidal, y ya habíamos dicho que se propagan a dirección x positiva, ¿verdad? Esta es la dirección de propagación, y lo hacen con una velocidad c, que es la velocidad de la luz, que ya calculamos el valor. Entonces eso se expresa en esta figura que tenemos acá, ¿verdad? El campo eléctrico y magnético son perpendiculares y son soluciones sinusoidales, y se están propagando, están viajando a una velocidad con una velocidad
c, que es la velocidad de la luz al vacío. Entonces, por lo tanto, las soluciones para las ecuaciones 3 y 4 son E en x, t es igual a E máximo, ¿verdad? Que sería la amplitud de la onda por el coseno de k por x menos omega t, donde k es el número de onda y omega es la frecuencia, ¿verdad? De la onda. X es la posición y t es el tiempo. Y eso es para el campo eléctrico, y para el campo magnético yo tengo que B de x, t es igual a B máximo, ¿verdad? Que B máximo es la amplitud de la onda por el coseno de kx menos omega t. Y por último vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? La que ya hemos calculado. DE sobre dx es igual a menos dB por dt. Esta es de las primeras que calculamos. Entonces, derivemos. Voy a derivar el campo magnético con respecto a el x, ¿verdad? Entonces esto es menos Emax por k, ¿verdad? Por el seno de kx menos omega t, ¿verdad? Aquí aplico derivada implícita. Bueno, no derivada implícita, voy a ir a la cadena. Y esto va a ser igual a menos b máximo por omega por el seno de kx menos omega t. Se me cancelan los menos y me queda que esto es k por e máximo por el seno de kx menos omega t. Esto es igual a omega por b máximo, ¿verdad? Por el seno de kx menos omega t. Y me doy cuenta que e máximo por el seno de kx menos omega t es e de x, t. Vean que las soluciones que yo había calculado eran con coseno, estas son con seno, es lo mismo, ¿verdad? Son dos, o sea, la solución se puede expresar ya sea con coseno o con seno. Y me doy cuenta que el lado derecho tengo que b máximo por el seno de kx menos omega t es bx, t, ¿verdad? Entonces, esto me queda que es k por e por x, t es igual a omega por b por x, t. Y separo, ¿verdad? Entonces, tengo que e de x, t sobre b de x, t es igual a omega dividido entre el número de onda. Y yo me acuerdo que omega, ¿verdad? Es 2pi por f y el número de onda es 2pi entre lambda. Se cancela el 2pi, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Arriba y abajo. Y esto me queda lambda por f, ¿verdad? Y esto es igual a la velocidad de la luz, a la velocidad con la que se está propagando la onda. Entonces me queda que omega entre k es igual a c, a la velocidad de la luz. Y más general, tengo que la solución, digamos, del campo magnético E de x, t sobre B de x, t, simple y sencillamente va a ser igual a la relación entre sus amplitudes de E máximo sobre B máximo, y esto va a ser igual a omega entre k, y esto es igual a la velocidad de la luz.